Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo especial de Love in the Air de la historia de Rain y Payu basados en el libro. Payu, lo hice yo mismo. Rain, ¿eh? Rain abrió la boca mirando la cara de la otra persona con incredulidad hasta que Payu finalmente confesó. Payu, bueno, no podía olvidar al niño lindo que no puede cambiar las llantas por sí mismo. Seguí pensando que eras lindo, especialmente cuando te vi bajar para abrir el paraguas. En ese momento ya estaba fascinado. Pero cuando dijiste que era guapo, mis glándulas bailaron hasta el delirio fingiendo que era un baile palpitante. ¿Recuerdas ese día que llegué demasiado tarde, verdad? Cuando llegué, vi un auto familiar. Al verlo de cerca era exactamente el mismo. Sabía que definitivamente estarías en la tienda, así que tenté un poco a mi suerte. Ray miró su rostro y supo que la historia no había terminado. Payu entonces puso un destornillador debajo del auto, apunté un poco y golpeé. Si mi suerte estuviera de acuerdo con el plan, te quedarías atrapado en la tienda cuando quisieras conducir. Ruin estaba congelado sin saber cómo reaccionar. Payu, la parte donde dije que el radiador tenía una fuga era mentira, aunque lo del motor de arranque era real, tenía un problema. En realidad, un pequeño golpe era suficiente para que pudieras arrancarlo y llevarlo a casa. Pero lo que sea que tenga que hacer, lo haría como un ritual para asegurar que estaba roto y así Rain estuviera atrapado conmigo. ¿Qué clase de persona confiesa algo tan desvergonzado? Rain, Payu, si Rain arrancaba el auto y se queda en medio de la carretera, ¿qué haría? Rain preguntó un poco desesperado sin creer que la otra parte jugaría tan duro. Entonces Payu abrazó al niño obstinado que se retorcía sin estar de acuerdo en absoluto y aceptó explicar más. Payu, si no salía bien y perdía esa oportunidad, tenía la intención de conducir detrás para asegurarme que llegaras a casa. No soy tan malo como para dejar que Roy maneje y se quede en medio de la carretera. Pero gracias a la lluvia, Roy no se atrevió a llamar a cualquier taller. Entonces todo entró como una cerradura de acuerdo con el plan. Payu sonrió mirando al chico y no pudo evitar presionar un beso en su mejilla hinchada. ¿Por qué hiciste una cara tan linda como esta? Realmente no pude evitarlo. Rain, ¿y si el auto de Rain no se hubiera apagado, qué harías? Rain preguntó con curiosidad. Todo lo que sucedió, a pesar de que la mayoría fueron los planes de Payu, el punto clave es que nadie sabía que su auto realmente se apagaría. Y si ese es el caso, ¿qué iba a hacer? La pregunta hace sonreír ampliamente a la persona que parecía bastante imperturbable. Payu, cuando descubrí que eras un hermano menor de código, pensé que sería fácil encontrar trampas, y supe que sería más fácil cuando Rain también me miró en la tienda. Dijo con confianza la persona mayor hasta que la persona insolente comienza a sonrojarse. Rain, ¿quién estaba mirando? Payu, ¿no me mirabas? Solo mirabas a tu compañera con los ojos nublados cuando frotaba sus... ¿Cómo lo sabe? En ese momento, Rain podía jurar que no pensaba en Payu, solo miraba a la persona que había ido a ayudarlo, así que no estaba disgustado con su compañera que quería seducirlo, ¿o sí? Cuando miró la cara de Payu, Rain no estaba seguro. Rain, ¿es posible? Payu, ¿qué es posible? Rain, no. Rain negó con la cabeza temblando porque acababa de darse cuenta que podría haberse sentido atraído por Payu desde la primera vez que lo conoció. Pero no puede decirle esto, de lo contrario, el narcisista moriría halagado. Payu, ¿es posible que te guste desde la primera vez? Rain, hey,